Ustedes el día de hoy vamos a trabajar la técnica de análisis factorial exploratorio. Esta es una técnica multivariada que nos permite ver la estructura que tienen los datos en nuestro conjunto. Lo primero que tendrían que hacer es trabajar un archivo de R. En este caso yo estoy trabajando un Markdown. Le pongo un título, ¿verdad? Es análisis factorial exploratorio, el autor, si ustedes gustan les ponen la fecha. Y yo por default le pido que me saque un archivo PDF, aunque no tiene que ser necesariamente así. En general uno busca cargar paquetes, ¿verdad? Entonces hay una serie de paquetes que uno va cargando para poder trabajar ciertas funciones. Entonces pues, eso es una costumbre, ¿verdad? Que uno siempre tiene de trabajar una cierta cantidad de paquetes y luego se procede a cargar el archivo de datos. En este package que se llama readxl es un paquete para cargar, digamos, el archivo de datos como tal. Yo este documento lo metí en lo que se llama un proyecto. Entonces un proyecto básicamente es una carpeta donde usted guarda una serie de archivos, lo pone en un lugar de su computadora, no sé, en una carpeta que diga archivos del curso de investigación o lo que fuera, ¿verdad? Y en ese proyecto entonces uno mete, como les digo, archivos de todo tipo. Por ejemplo, acá en el lado derecho yo estoy viendo, digamos, el archivo del proyecto yo le llamé AFE. Aquí está el archivo que estoy trabajando en pantalla. También tengo la base de datos, o sea, en la carpeta, porque esto es como una carpeta del proyecto. Tengo el instrumento que se usó para esta base de datos, para este ejemplo que les voy a usar. Tengo dibujos, digamos, figuras. Tengo escalas. Hay mucha información. Usted puede meter ahí mucha información. Es bastante cómodo porque usted tiene todo lo relacionado con el archivo de datos o con la investigación que usted está haciendo en una sola carpeta, ¿verdad? Entonces, yo acá lo único que tengo que hacer es poner el nombre del archivo, que en este caso es XLSX, que es un archivo Excel. También lo tengo en CSV, sería otra función. Si usted no tiene esto en una carpeta o en un proyecto, entonces usted tendría que dar acá toda la dirección completa del archivo, ¿verdad? Decir que está, por ejemplo, en mis documentos, en la carpeta tal, y todo eso tendría que escribirlo. En este caso, como está en este proyecto y todos los archivos están acá, él entiende que tiene que buscar en esta carpeta. Entonces es nada más ponerle el nombre que está acá. Y aquí le pongo que ese archivo de datos, ¿verdad? Que está en Excel, lo que tenga NA son valores ausentes o valores perdidos. Eso es básicamente lo que les estoy diciendo. Ok, entonces yo lo corro, ¿verdad? Y con este comando head, que es encabezado, le puse al objeto le puse base, puedo ver el archivo de datos, ¿verdad? Entonces acá tiene un consecutivo y tiene una serie de escalas, ¿verdad? De preguntas. Tiene bastantes preguntas, ¿verdad? Es un archivo grande. ¿De dónde sale ese archivo? Bueno, resulta ser que aquí está el instrumento, ¿verdad? Entonces, yo vengo, pongo aquí el instrumento y fue una investigación que hicieron unos estudiantes del curso de investigación cuantitativa hace un par de años. Entonces ahí hay un cuestionario, les dan información sobre lo que trata el instrumento. En el caso de ellos, el tema era clima de aula en ambientes universitarios relacionados con el rendimiento académico. Y el instrumento como tal tiene un montón de preguntas. Hay una parte de información, ¿verdad? Les pidieron la cédula, les pidieron el nombre, les pidieron el sexo, la edad, lugar, carrera, bueno, un montón de cosas. Esta es una versión del cuestionario. Y hay una segunda parte, ¿verdad? Esto es algo muy, muy rápido. Ellos lo hicieron de manera presencial. Eh, el,
muestreo, lo que ellos hicieron fue ir a varios grupos de todos los cursos de servicio que se daban en ese año, de probabilidad, de matemática general, de cálculo, y aplicaron este cuestionario no a todos los grupos, sino a una muestra de cada uno de esos grupos. Y entonces ellos tenían una escala, o varias escalas más bien, que iban desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, ¿verdad? En una escala de 1 a 4, no era una escala Likert, era una escala, digamos, aditiva nada más, que no tenía punto medio. Bueno, y lo pusieron aquí, ¿verdad? Y ese instrumento constaba de 41 preguntas, ¿verdad? Y tenían que ver con elementos relacionados al clima de aula. Leo algunas, por ejemplo, la universidad cuenta con procedimientos que involucran a los estudiantes cuando se trata de tomar decisiones que le puedan afectar. O la persona docente se asegura que todos los estudiantes comprendan en qué consisten las tareas a desarrollar, etcétera, etcétera. Este instrumento ellos no lo crearon, ellos lo adaptaron de una tesis de doctorado, eh, de una mujer que era de apellido Suárez, o es de apellido Suárez, y adaptaron el cuestionario, o sea, casi que lo hicieron igual. Pidieron permiso, le mandaron un correo a la autora, y la autora le dijo que eso estaba en línea y que entonces lo podían usar, y nada más lo adaptaron, ¿verdad? Porque la autora es de México, y entonces lo usaron en un lenguaje, digamos, que lo pudieran entender los estudiantes universitarios de acá de la Universidad Nacional, ¿ok? De Costa Rica. Entonces ellos lo que hicieron fue como mejorar un poquito las palabras, digamos, o las expresiones que se adaptaran al contexto costarricense, pero básicamente es el mismo instrumento. Ese instrumento se creó, ¿verdad? Y aquí es donde uno podría ver la figura, creo que es la figura 1. Ajá, correcto. Eh, Ese instrumento se creó a partir, como les dije, de una tesis doctoral, y había varias categorías, ¿verdad? Que la autora del instrumento había realizado. Y ella llegó a una conclusión, de hecho ella hizo un análisis factorial, de que había varias dimensiones macro de lo que era clima escolar, ¿verdad? Entonces ella lo clasificó en una dimensión institucional, en una interacción educativa y en un nivel de satisfacción. A su vez, la dimensión institucional la trabajaba en lo que era estructura organizacional, que es precisamente esta estructura organizacional, si ustedes ven acá, ¿verdad? Que es organizacional 1. Entonces, esto significa organizacional, estructura organizacional 1, 2, 3, 4, 6. Había 6 preguntas de estructura organizacional que respondía a la dimensión institucional. Luego, en la base de datos, ¿verdad? Si seguimos, aquí era un total, lo que hacían era sumar, ¿verdad? Después, todos los puntajes de acá. Había 10 preguntas que se referían a la subdimensión de funcional. Luego estaba lo que era práctica docente, interacción entre pares y contexto exterior. Y la práctica docente se dividía en interacción maestro-alumno, metodologías de enseñanza y evaluación. Entonces ustedes verán que al final se trabajaron 6 escalas. Estas 3 de aquí, ¿verdad? Que es de la interacción educativa, estas 2 de la institucional y una de satisfacción, que es la última, ¿verdad? Que eso es lo que significa todo esto de acá. Y al final lo que se hicieron fue sumar las preguntas de eso. Cuando dicen 27, 28, etcétera, es el número que correspondía al instrumento, ¿verdad? Entonces eso está ordenado. Acá lo que quiero, digamos, valorar es que hay una teoría detrás de todo eso. Se construyó el instrumento, se hicieron preguntas, escalas, que son un conjunto de preguntas para cada una de las dimensiones, y luego se colocaron en esas dimensiones, y digamos, la autora, digamos, hizo su tesis y demás. En este trabajo ellos descubrieron
que las dimensiones en el contexto costarricense no calzaban como en el contexto mexicano, que fue donde se aplicó inicialmente el instrumento. Entonces respetaron la estructura original, pero al final se dio otro tipo de estructura. Por supuesto que esta base de datos ya estaba limpia, ¿verdad? O sea, digamos, los que no contestaron se le pusieron NA, se eliminaron aquellos estudiantes que dejaron en blanco digamos, los instrumentos. Hubo todo un proceso, digamos, previo a esto que es importante trabajarlo. Bueno, hay una función que yo suelo usar que está en este package que se llama Skim, ¿verdad? Eh, que lo que le permite a usted es un resumen, una vista de las variables. Entonces, como todas las variables aquí son numéricas porque son escalas, entonces te hace un recuento, digamos, bastante completo de las variables que tiene. Entonces ella le está diciendo, mire, usted tiene 381 datos, tiene 100 columnas, tiene una variable que es de tipo carácter y 99 que es de tipo numérico. Si hubiera factores, entonces aquí le dice, hay tantos de factores, ¿verdad? Le dice que el archivo de datos está completo en un 93.4%, ¿verdad? Y le va diciendo, ¿verdad? Cuántos valores perdidos hay por escala. Por ejemplo, esta primera pregunta de la escala organizacional, la estructura organizacional, tiene un dato faltante. Entonces está completa en un 99.7. Y así para todas las preguntas, ¿verdad? Y aquí le hace un dibujito de cómo está, digamos, un histograma de cómo están cada una de las variables. Es bastante cómodo. Esto es nada más para visualizar digamos, los datos. Por eso es que aquí yo lo pongo, digamos, lo quito, le pongo un asterisco para quitarlo. Luego hay un package que se llama BizDat que hace básicamente lo mismo, pero lo que hace es visualizarlo. Entonces yo ya tengo mi base de datos y le digo, mire, ordéneme mis valores faltantes. Y entonces me muestra un dibujito. Claro, como son tantas variables, ¿verdad? Me lo muestran. Dice, hay presencia en 98.8% de los datos. Y hay ciertas observaciones, digamos que estos son las 381 estudiantes que respondieron el cuestionario, y uno ve que hay ciertos estudiantes que dejaron de responder cierta cantidad de preguntas. Entonces, si ustedes ven, acá si usted lee en vertical, están los valores faltantes de las preguntas. Y si lee en horizontal, puede visualizar los estudiantes que, digamos, faltaron o que dejaron de responder. Entonces eso es bastante útil. Y en esta otra, digamos, función, ¿verdad? Que es los NA del base, me lo da, digamos, más ordenado. Digamos, variable por variable me dice cuántas hay, ¿verdad? Entonces eso eventualmente uno lo puede trabajar. Hay otro package que tiene esta función, ¿verdad? Que se llama ggmis, que digamos lo da de una manera más bonita, como un gráfico de barras. Entonces aquí es que son demasiadas variables y no se pueden ver porque son 99 variables. Pero acá me dice cuáles son las variables que tienen mayor número de valores faltantes, ¿verdad? Como acá está un poco difícil de distinguirlo, entonces uno podría trabajarlo con otras funciones que le facilitan la vida, que es esto. Por ejemplo, aquí esta pregunta, la pregunta 21 y la pregunta 29 son los que tienen mayores proporciones de valores faltantes. Y aquí es un grafiquito que básicamente me dice lo mismo, ¿verdad? Aquí están todos los estudiantes y me dicen, por ejemplo, que este estudiante de acá fue el que más dejó de responder, ¿verdad? Acá también, y si lo veo para abajo, pues entonces son las variables. Entonces me da una idea del archivo de datos. Por ejemplo, aquí habría que valorar si quitar este estudiante que dejó de responder muchas preguntas. Tal vez este de aquí. Si uno no tiene muchos datos, pues podría imputarlos. Y si tiene
muchos datos. Si tiene pocos datos, los imputa, que es ahorita lo vamos a ver cómo se hace. Y si tiene eh, muchos datos, podría considerar eliminarlos si es muy serio el problema. ¿Verdad? Entonces una forma, digamos, bonita, agradable de ponerlo. Acá me lo dan en términos de tablas, ¿verdad? El porcentaje eh, y demás. Luego me dan una suma de todos los valores, son 451 valores faltantes si sumo todos, ¿verdad? Que es como un resumen. Acá me dan el resumen, ¿verdad? 54 valores faltantes en esta pregunta, en la 23 otros 54 y me los ordena, ¿verdad? Y me da el porcentaje de valores faltantes por pregunta. Entonces una forma como de ordenar, ¿verdad? Y luego me lo da aquí en tipo tabla si lo quiero ver, ¿verdad? ¿Cuántos tienen cero valores faltantes, ¿verdad? En cuántos casos, ¿verdad? 277 de los 381, pero eso solo representa 72%. Entonces, este es un análisis que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, realmente, digamos, es una parte del procesamiento y luego usted decide qué hacer con los datos. Usualmente uno los imputa, hay varias formas de imputar datos, o sea, sustituir ese valor. Uno podría sustituir el valor y aquí por, digamos, simplicidad, se trabajó con imputar con la media. Entonces, cada una de las variables, ¿verdad? Lo que se hace es imputar. Entonces, para el que tenga un dato faltante en la variable organizacional 1, lo que va a hacer es póngale el promedio de todos los demás que sí contestaron esa pregunta. Y digamos se pone. Y aquí eso fue lo que hice con todos. Si usted analiza los valores faltantes y ve que tiene un patrón, uno podría hacer una regresión lineal para hacer la imputación también. Eso también es válido. Y hay varias formas de imputar. Acá por simplicidad se trabajó así. Eh, ¿Verdad? Entonces para tenerlo presente. Bien. Vamos a ver, acá parece que hay un problema con una variable de satisfacción, que es el último. Ok, es que satisfacción es 41 aquí, entonces uno lo pone y ya, se resolvió todo. Perfecto. Luego, el marco de datos, ¿verdad? Eh, lo vamos a dividir en escalas, ¿verdad? Entonces voy a agarrar solamente porque puedan haber muchos datos, ¿verdad? Recuerden que estaban ahí la carrera, de dónde provenían, el sexo, etcétera. Entonces voy a hacer un subconjunto de datos que solo incluya los ítems, que solo incluya las escalas. Y entonces lo estoy haciendo acá, desde el 1 hasta la 41, que son las preguntas. Y a eso le llamé ítems. Bueno, entonces yo lo trabajo. Es una forma de trabajarlo. Y aquí compruebo que las columnas que tienen NA y veo que ya no tienen valores faltantes porque los imputé, o sea, se sustituyeron con el promedio. Ok, entonces ya reviso que ninguna variable o ninguna columna tenga valores faltantes. Ahora hago, digamos, un subconjunto de datos, ¿verdad? Aquí requieren algunos paquetes, aquí yo voy poniendo, ¿verdad? Que se hace. Y voy a hacer lo que se llama una matriz de correlación. Y ahorita les comento de qué se tratan. Y es ver la correlación que hay entre las diferentes variables. Esto es algo muy bonito porque esto es lo que se llama un mapa de calor. El mapa de calor lo que hace es que le pinta de ciertas formas la, digamos, las variables, la correlación que hay entre las variables. Correlaciones positivas están en rojo y las correlaciones negativas están en azul. Aquí la mayoría de las correlaciones son positivas. Los colores más oscuros indican más alta correlación y los colores más claros indican baja correlación. Entonces esto es bastante, digamos, ilustrativo. Se hace primero la matriz de correlación con este comando, ¿verdad? Y posteriormente se dibuja con esta función que se llama GG Core Plot, ¿verdad?
Y hay, digamos, varias formas. Es como una matriz triangular. Es una forma gráfica, sobre todo cuando hay muchos datos. Y uno podría hacer una correlación por cada escala. Después uno podría hacer, por ejemplo, la escala de satisfacción, la escala de funcionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno crea ya las escalas, podría hacer esto mismo por escala y se ve mejor, ¿verdad? Acá voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Aquí hay un... ¿Ve? Entonces uno puede decir, ah, mira, la pregunta 1 de esa escala, ¿cómo correlaciona con las demás? La pregunta 2, ¿cómo correlaciona con las demás? Y la 3, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Uno buscaría que las preguntas que están en una misma escala correlacionen, pero no demasiado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí los más azules, digamos, los valores que están en colores más intensos, están en 76, en 70, sí, ya están. Si estuviera en 90, por ejemplo, 98, entonces uno dice, ah, bueno, esas dos preguntas, por ejemplo, que este que está marcado acá, que dice 72, fuera 92, lo que me indicaría es que la pregunta 3 y la pregunta 5 es básicamente lo mismo. Está preguntando lo mismo de dos formas distintas. Y uno lo que busca es que las preguntas se refieren, por ejemplo, en este caso, a satisfacción, pero de que tengan algún elemento diferenciador. Entonces, lo ideal sería más bien que aquí el dibujo no tuviera tanto valor oscuro, por ejemplo. Tonos claros, que tuviera tonos claros. Pero, digamos, valores menores de 80, 85, digamos, se consideran apropiados. Si están muy correlacionadas, digamos, más de 85, más de 90, uno valoraría quitar la pregunta porque básicamente está haciendo lo mismo, ¿verdad? O está preguntando lo mismo y eso puede afectar la calidad del análisis. Bien, hay varios supuestos que uno tiene que aplicar para poder trabajar lo que se llama un análisis factorial exploratorio. Y hay varios tests que uno hace. Bueno, ya tenemos la matriz de correlación, ¿verdad? Que está en el, digamos, en el chunk anterior o en chones anteriores. Y vamos a hacer un test de correlación de Barclay, que básicamente me dice, bueno, vamos a correrlo primero para ver cuánto da. Ok, acá vamos a hacerlo específicamente. Ok, me da el chi cuadrado. Y ese chi cuadrado me da una indicación de qué tan prudente es la variabilidad del conjunto de datos. Porque si el conjunto de datos es poco variable, entonces no valdría la pena hacer un análisis factorial. El análisis factorial tiene que indicar eh, que hay una cierta variabilidad en los datos para poder hacer dimensiones y que salgan factores, que es más o menos esa es la idea. Bueno, esto lo estoy aplicando acá más bien. Acá es donde yo lo estoy aplicando. Ve que me sale un p-value menor a 0.0001, digamos, redondeado a 0. Eso lo que significa es que se rechaza la hipótesis de que la variabilidad es la misma en todo el conjunto de datos, o sea que la variabilidad es grande, lo suficiente para poder aplicar un análisis factorial. Ese es uno. Y luego el KMO, que es el de Oblin, ¿verdad? Digamos, el de Kaiser, Meyer, Olkin, ¿verdad? Que es una adecuación para hacer un análisis de factores. Me da un valor de 0.93, que es bastante alto, lo que indica, porque esto varía, digamos, entre 0 y 1, entre más cercano a 1, más apropiado es hacer un análisis factorial. Y evidentemente aquí esto se da, de que sí, de que el análisis factorial es apropiado de trabajar. ¿Ok? Bueno, una vez que yo sé que el análisis de factores es viable, es factible, la siguiente pregunta es ¿cuántos factores salen? Y para responder esa pregunta hay que hacer una combinación entre métodos cuantitativos y teoría. Tenemos una teoría que decía que había 6 factores porque hay 6 escalas.
porque tengo una teoría. A veces no, la mayor parte del tiempo, cuando uno está creando esto y no tiene una teoría suficientemente robusta, pues entonces uno lo trabaja solo con el método cuantitativo y lo que quiere es probar, a ver, hace un montón de preguntas relacionadas con un tema y explora, de ahí es donde viene el nombre de análisis factorial exploratorio, explora cuántos factores puede haber. Bueno, acá lo vamos a hacer con lo que es una matriz de correlación, que básicamente eso es lo que yo estoy haciendo acá, ¿verdad? Para casos completos, lo que pasa es que aquí todos los casos están completos. Y acá hay una función que lo que hace es aplicar rotaciones. Ok, cuando uno hace un análisis factorial, piensen en álgebra lineal, van a hacer rotaciones de los datos, van a transformar los datos. Y hay varios tipos de rotaciones que uno puede hacer y algoritmos para poder hacer eso. Cuando uno tiene escalas psicológicas o constructos sociales, uno trata de hacer rotaciones oblicuas y hay una serie de rotaciones oblicuas disponibles. Las más comunes son Promax y Oblimin. Yo estoy usando aquí Oblimin. ¿Cuál usar? No hay una... Uno prueba a ver cuál le da mejor. En este caso a mí me dio mejor Oblimin. ¿Qué tipo de correlación usar? Por default se usa la de Pearson, pero para tener la de Pearson la escala tendría que tener por lo menos unos 7 valores y la escala solo tenía 4. Entonces es mejor usar Spearman. Eh, Porque si tiene pocas categorías, la de Spearman es más apropiada. Si tiene bastantes categorías, por ejemplo 7, y eso es una recomendación, ¿verdad? Hacer escalas con bastantes categorías, pues entonces uno podría usar la de Pearson. Y luego está un número de factores, es un algoritmo para trabajar esto. Muchas veces se usa el algoritmo de reducción de datos, un PCA o otro tipo, pero la literatura recomienda el MinRes, ¿verdad? Que ha funcionado bastante bien, sobre todo para constructos sociales. Y entonces aquí yo le pongo dos funciones que hacen básicamente lo mismo. Acá, esta función, que lo que quiere decir es una estructura muy simple. Eso es lo que significa el BSS. ¿Verdad? Ir de lo complejo a lo más, de lo más simple a lo más complejo. Y hay varios indicadores que le sugieren el número de factores que usted podría usar. Entonces hay un map, ¿verdad? Que es un indicador que le dice que usted podría usar 7 factores, ¿verdad? Como que eso se le acomoda a 7 factores. El BIC, ¿verdad? Que es el indicador de Bayes, ¿verdad? El BIC le dice podría usar 8 factores, ¿verdad? Pero la teoría dice 6, porque usted tiene una teoría subyacente. Si usted no tuviera teoría, usted dice, bueno, me la juego con 7 o con 8 factores. Pero como tiene una teoría que dice 6, bueno, es que 6 y 7 no está tan alejado. Podríamos usar 6 factores. ¿Ok? Acá le dan entonces, digamos, los valores, ¿verdad? Digamos, una tabla de resumen de por qué se considera que se podría trabajar eso. Y luego un grafiquito ahí que le ilustra un poco el número de factores, qué tan bueno es el ajuste. Entonces ahí usted valora, ¿verdad? Bueno, con 4, aquí con 1, más o menos con 2. ¿Qué tanto pierde, verdad? ¿O qué tan simple puede ser? Entonces uno dice con 6, bueno, ahí con 6 estaría aquí, ¿verdad? Y la otra, que es otra función que dice número de factores, ¿verdad? Aplicando le va a pedir una matriz de correlación, ¿verdad? Que es la que yo estoy haciendo acá. La rotación que usa y el algoritmo que trabaja. Y básicamente lo mismo. Si ustedes ven en lo mismo del anterior, son dos funciones que hacen básicamente lo mismo, ¿verdad? Y entonces ahí nuevamente, aquí, por ejemplo, aquí le sugieren 7 factores. Nuevamente, la teoría dice 6 y este 7, pues entonces usted valora, ¿verdad? Nuevamente se hace la tablita y se hace un resumen, ¿verdad? De complejo, ¿verdad? De qué tan complejo puede hacerlo. Y sí, usted puede hacer 20 factores si quiere y lo hace complejísimo. Bueno, pero con 6 o 7, bueno, qué tan complejo lo puede trabajar, ¿verdad? Y le da
digamos, una representación gráfica de los indicadores de factores. Entonces aquí uno podría, si no tuviera una teoría, uno diría, bueno, aplico 7 factores. Pero como tengo una teoría que dice que son 6, pues entonces yo podría trabajar 6. Hay otro indicador para ver cuánto es el número de factores, ¿verdad? Que es lo que se llama un análisis paralelo, que también es una forma moderna de identificar cuántos factores usted trabaja. Aquí usted mete una matriz de correlación, mete la cantidad de datos, bueno, eso creo que no es necesario porque ya esto se sabe de la matriz de correlación y dice que usted va a hacer un análisis factorial, ¿verdad? Un factor análisis y el algoritmo que va a trabajar. Y entonces usted corre eso y le genera lo que se llama un gráfico de sedimentación. Acá el análisis paralelo le sugiere 6 factores. De hecho es uno de los que más se usa. Ah, bueno, los otros me decían 7. Este me dice 6 y la teoría me dice 6. Hagamos 6 factores. Y hay otros criterios, pero son criterios que ya han quedado un poco en desuso. Que es, por ejemplo, esto se llama un gráfico de sedimentación. Estos son los eigenvalores, ¿verdad? Del polinomio característico que se usa cuando uno trabaja todas estas técnicas. Y cuando se empieza a hacer el codo, ¿verdad? Eso es lo que se llama el codo de Yambú, algunos lo dicen así. Aquí sería un factor, dos factores, tres factores, cuatro, cinco, seis. Cuando empieza a hacer el quiebre, entonces usted dice, pueden ser 5, 6 o 7 factores. Aquí esta limita roja le sugiere, aquí es 6. Nuevamente, ese análisis gráfico también sugiere entre 5 y 7 factores. Bueno, y 6 está bien. Hay otros que toman el valor, digamos, todos los eigenvalores que son mayores a 1. Por eso es que aquí por default le tira una línea cuando el eigenvalor es mayor que 1. Entonces pone 1, 2, 3, 4. Pero ese criterio ha quedado en desuso. Hay gente que lo sigue usando, pero porque son análisis gráficos hasta cierto punto muy subjetivos. Entonces uno utiliza los anteriores. Pero repito, hay gente que lo sigue usando. Y de hecho, digamos, hay funciones específicas para hacer gráficos de sedimentación. Aquí esta es una versión más bonita, pero es básicamente lo mismo, ¿verdad? Y aquí un análisis paralelo. Y en el análisis paralelo, nuevamente, le sugieren 6. Ok, tomamos la decisión. Ok, entonces primero analizamos los datos, limpiamos la base de datos, vimos los valores faltantes, imputamos esos valores. Luego probamos los supuestos del análisis factorial exploratorio, ¿verdad? Los referentes a la variancia y a la adecuación del modelo, ¿verdad? Con el criterio de Kaiser. Dijimos que sí, era factible hacer un análisis factorial. Luego decidimos cuántos factores queremos poner en el análisis, porque en la función que hace el análisis me va a preguntar cuántos factores. Tenemos estos criterios que nos ayudan a decidir en conjunto, no es solo uno, son varios que me ayudan a decidir cuántos factores usar. Decidimos usar 6 y ahora sí, pongamos el modelo. Yo le llamo modelo Ublimin porque usé Ublimin, pero en general es un modelo. Y hay una función que se llama FA, es análisis factorial. Le digo, ok, mire, esta es la matriz de correlación que yo estoy usando. Trabájeme 6 factores. Rótemelo con una rotación oblicua que se llama Ublimin y úseme este algoritmo para poder medir los errores. Ok, entonces, perfecto. Yo lo hago y me genera el modelo. Entonces, si yo trabajo este modelo acá, control C, lo pongo acá, me da un montón de información, ¿verdad? Me dice, ok, aquí está el factor 3, 6, 2, ahí me va a dar todos los factores, ¿verdad? Y me da un montón de información, pero un montón de información, ¿verdad? Y un montón de datos y me presenta una tablita, después lo voy a trabajar, donde me da cada ítem de la matriz, ¿verdad? Porque recuerden que eran 41 ítems. Y me dicen en dónde cargan. Por ejemplo, el ítem 1, ¿verdad? El de organización 1, donde carga es en el factor 2. ¿Cuál es ese factor 2? Usted verá, pero le carga ahí. Porque ahí es donde está punto 63. Y ahí sí, ese es el que carga más. Por ejemplo, si veo el del 7,
Ok, ese carga en el factor 4. Y así sucesivamente. Entonces, él le va a agrupar en los 6 factores que usted dijo que quería trabajar, dónde va cada uno de esas preguntas. Los ítems los va a agrupar. La lógica sería que se lo agrupe en las escalas que usted creyó, porque usted cree que todas estas 6, vea que dice organizacional, deberían cargar en un solo factor. Por ejemplo, deberían cargar en el factor 2. Pero resulta ser que este 5 más bien está cargando en el factor 4 y el 6 también. Entonces, digamos que la teoría acá no le está funcionando. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros notamos cuando hicimos el análisis? Que la autora original del instrumento dice, mire, estas 6 tienen que cargar en este factor y resulta que no. Las 4 primeras sí, pero estas 2 más bien están cargando en el otro. Y entonces uno se va, revisa las preguntas a ver a qué se refiere esas preguntas. Y esto ahorita es un análisis que vamos a hacer posteriormente. Bueno, una forma de ver eso gráficamente es así. ¿Verdad? Es un diagrama. Entonces el factor 1 son aquí no se nota muy bien por el, vamos a ver, por el tipo, sí, por el tipo de cómo está formada la pregunta, pero ¿verdad? Entonces aquí es int, p, el 17, el 24, todo esto es el factor 1. El factor 3, estos son los ítems del factor 3. Y esta es la correlación que tiene cada ítem con el factor. ¿Ve? Estos numeritos. Ve que son relativamente altas. Y estas son las correlaciones que tiene cada factor con el otro. Que tiene lógica. Porque el constructo original era clima de aula o clima educativo. Y estos son satisfacción, estructura organizacional, interacción maestro-alumno, etcétera, etcétera. Entonces, se refieren al constructo clima educativo y obviamente entre ellos tienen algún tipo de correlación. Es natural. Y aquí está la correlación que tienen los ítems con cada uno de los factores. Ese factor ahora usted debería de ponerle nombre. ¿Y cómo le pongo nombre? Pues de ahí me voy a las preguntas del cuestionario, me fijo en qué consisten esas preguntas y les pongo un nombre que más o menos oriente lo que esas preguntas quieren decir. ¿Ok? Bueno, entonces esta es una forma gráfica de ver ese análisis. Y ya uno trabaja, digamos, más en concreto lo que son las cargas factoriales. ¿Verdad? Entonces, las cargas factoriales son esta parte que les decía. ¿Verdad? Y entonces uno agrupa las preguntas digamos, en los factores que están ahí. Esto es lo que se llama comunalidades, eso. Después podríamos trabajar, o en otro momento se podría trabajar para que es que funcionen y demás, pero hay una serie de valores, digamos este FA que está acá, si uno le pone nombres, ¿verdad? Names, FA, está todo lo que da, ¿verdad? Da los residuales, da las desviaciones, da los p-values, da las comunalidades, los eigenvalores, las cargas, el coeficiente phi, el r, los ajustes, el r cuadrado, el método. Hay un montón de cosas que usted puede pedir acá, ¿verdad? En este caso, el 39 son las cargas, ¿verdad? Que son este de 37, 38, 39. Por aquí debería de pedir las cargas. La estructura factorial es lo que yo estoy pidiendo, que son las cargas, ¿verdad? Y entonces lo pongo. Acá hay estadísticos de bondad de ajuste. Vuelvo a correr el modelo acá, nada más que le pongo a F, ¿verdad? Y pongo aquí el error cuadrático medio, ¿verdad? O el cuadrado medio de error, que es un indicador de que también esté el ajuste. Menor de 8 es muy bueno. De 0.08 me está dando 0.05. Menor de 0.05 es excelente. Pero nosotros estamos bien. Le da el intervalo de confianza a un 90%. Entonces, ese es un indicador de que la estructura factorial es correcta. Tiene suficientes datos. Ya que tenemos 381 datos. Generalmente para un análisis factorial se necesitan por lo menos 200 datos. Y pues está bien.
de 100 a 200 datos. Eso está bien, entre más datos mejor. Me dice, si esto fuera 0.15 o 0.20, entonces uno dice, sí, la estructura es una evidencia débil, me falta datos o las preguntas están mal redactadas o algo de ese tipo. Pero aquí me están dando bien. Estos son otros indicadores, por ejemplo, esto entre más próximo a 90 esté, pues está bien, 0.89, eso está bien. El RMS da bajo, menor a 0.5, esto es igual que el RMSA, entre más bajo, menor. El R cuadrado es, vea que son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es qué tanto explican los ítems, los factores. Sí, está buenísimo cada uno, ¿verdad? Y lo otro son las cargas, por ejemplo, la proporción de variabilidad que explica el modelo por factor. Entonces, el primer factor explica 12, el tercero explica 8, el sexto explica 9%, y aquí está la acumulada, ¿verdad? Entonces, en total, vamos a ver, en total la acumulada explica el 51% de los datos. Uno dice, pues sí, la varianza explicada, pero eso es muy bajo. Pero es que es muy complejo. El clima escolar es algo demasiado complejo como para, digamos, trabajarlo, ¿verdad? En general. Ah, bueno, no, esto es varianza, pues, de proporción de varianza explicada 89, imagínense, explica más bien mucho. Es que estaba viendo con la varianza, pero es proporción acumulada, 89, se explica bastante. 89 explica o el 100% de los datos. Vamos a ver, es que acá no, ese estaba bien, es 51, estaba con la varianza acumulada. Esta es la proporción de varianza acumulada, ¿verdad? Explicada 51, eso está muy bien. Estamos hablando de que del 100% estos factores me explican más de la mitad. Eso en ciencias sociales es muy bueno. Y esta proporción es cuánto explica de este 51%, cuánto explica cada factor de manera acumulada. Entonces, por ejemplo, el primer factor de este 51% explica el 25%. El tercero explica el 16, el otro explica el 19 y ahí sucesivamente. Y esta es la proporción acumulada, ¿verdad? Que obviamente aquí es 25 y aquí con este es este 25 más este 16 es 41 y ahí sucesivamente hasta llegar al 100, ¿verdad? Pero digamos, estos son, digamos, análisis que uno podría trabajar, ¿verdad? Y luego uno quiere ver cómo se comportan las escalas, ¿verdad? Hay otro video donde se va a analizar más formalmente, digamos, la parte de las estructuras de las escalas y se explica en mayor profundidad. Pero acá, digamos, con las escalas yo formo de escalas basados en qué? En la estructura factorial que me dio acá. O sea, yo la reacomodo. En este caso, no las originales, sino lo que me da. Entonces formo las escalas acá, ¿verdad? Y luego les aplico el famoso alfa de Cronbach. ¿Qué es esta función? Acá esto lo que significa es que hay otros paquetes que también tienen funciones que se llaman alfa. Cuando uno pone esto, lo que le quiere decir es, mire, búsqueme en el paquete psych la función que se llama alfa, que es la que yo necesito. Porque si usted solo le pone alfa, la puede confundir con algún otro paquete que también tiene una función alfa. Y entonces lo trabajamos y resulta ser que acá aparece por escala el valor del alfa. Y resulta ser que ese valor de alfa, si es mayor a 0.70, está bien. Y todos están mayores de 0.70, de hecho están bastante bien. Y este sería, digamos, la forma de trabajar lo que es un análisis factorial exploratorio. Luego uno reporta los datos, ¿verdad? Ya acomodado en tablitas y demás, bien bonito. Pero digamos, los principios básicos están acá. Un gusto saludarlos y el próximo video se explicará con mayor detalle lo que es el alfa de Cronbach. Que estén bastante bien. Hasta luego.